Dos jugadores andaluces, de carácter explosivos, una temporada mágica que los llevó a lo más alto del pádel mundial, y dos rupturas que nadie vio venir. Esta es la historia de cómo Juan Lebrón y Paquito Navarro conquistaron el mundo juntos, se separaron cuando más brillaban, volvieron a intentarlo 5 años después, y fracasaron de la peor forma posible, porque a veces el talento no es suficiente. Dos genios juntos no multiplican su potencia, se destruyen. 2019, el año donde todo cambió para el pádel español. Juan Lebrón, un tío del puerto de Santa María con 24 años, potencia brutal y un carácter que no escondía ante nadie, decidió dar un paso que nadie esperaba. Dejó el revés, su posición natural, para irse al drive. El motivo, Paquito Navarro le había llamado. Paquito, sevillano, 6 años mayor, con años de experiencia en el circuito y la reputación de ser uno de los mejores del mundo, necesitaba un compañero. Había pasado por varias parejas, había estado cerca del número 1 varias veces, pero nunca lo había alcanzado. Y veía en Lebrón algo especial: pegada, físico, ambición, todo lo que necesitaba para dar el salto definitivo. Pero había un problema: los dos eran jugadores de carácter fuerte, y nadie sabía si eso iba a funcionar o iba a explotar. La temporada empezó en Marbella, primera prueba de fuego. Llegaron a la final y perdieron contra Maxi Sánchez y Saño Gutiérrez, los números 1 del momento, 6-1 y 7-6. Una paliza en el primer set, pero algo pasó en ese partido y eso les hizo entender que juntos podían ser brutales, porque lo que vino después fue una exhibición. Alicante, primer título; Jaén, segundo; Valladolid, tercero; Bastad, cuarto; Sao Paulo, quinto. 5 títulos en una temporada, 10 finales alcanzadas. Y lo más importante, en Sao Paulo, Juan Lebrón se convirtió en el primer español nacido en España en alcanzar el número 1 del mundo. Eso que parece una tontería no lo era. Velasteguín era argentino, Díaz, argentino, Lima, brasileño. Todos los números 1 de la historia del pádel venían de Sudamérica. Hasta ese momento, hasta que un chaval de Cádiz y uno de Sevilla dijeron: esto se acaba aquí. El pádel de Lebrón y Paquito era electricidad pura. Pegaban como animales, se movían rápido, agresivos en la red, no daban respiro. Era un estilo que enganchaba. La gente llenaba los pabellones para verlos jugar, porque además de ganar, lo hacían con espectáculo, con carácter, con esa energía que los hacía únicos. Pero esa misma energía que los llevó a la cima empezó a quemarlos por dentro. A mitad de temporada, algo se rompió. Los resultados empezaron a bajar, las actitudes en pista cambiaron. Cuando perdían un punto, en lugar de apoyarse, se miraban con reproche. Lebrón explotaba, Paquito se frustraba, y los dos empezaron a evidenciar que la culpa de lo que no funcionaba siempre era del otro. Los que estaban cerca lo veían, los rivales lo notaban, las cámaras lo captaban. Había momentos donde parecía que estaban jugando solos, no en pareja. Distanciamiento, frialdad, tensión. La crisis tocó fondo después de una racha mala de resultados, y la primera víctima fue Ramiro Choya, el entrenador que los había llevado hasta ahí. Lo echaron. Necesitaban un cambio, un revulsivo. Trajeron a Marcelo el Negro Fernández, y funcionó, al menos en lo deportivo. Ganaron un título más, llegaron a 3 finales y aseguraron el número 1. Pero las heridas ya estaban ahí, profundas, enquistadas. Cuando acabó la temporada, Paquito tomó la decisión. Llamó a Pablo Lima, uno de los mejores en la parte defensiva del mundo, y le dijo: ¡vamos juntos! Lebrón se enteró y movió ficha. Se fue con Ale Galán, un madrileño con sangre joven y con más proyección. En las redes sociales todo fueron palabras bonitas. No es un adiós, es un hasta luego. Estoy convencido de que tarde o temprano nuestros caminos volverán a unirse. La amistad es más importante que el pádel, pero la realidad era otra. Se habían consumido. La energía que los hizo números 1 también los había devorado. Y aunque no lo dijeran abiertamente, los dos sabían que juntos habían tocado el cielo, pero también se habían cansado de la situación. 5 años pasaron. 5 años donde cada uno siguió su camino. Lebrón con Galán dominó el circuito. 3 años consecutivos como pareja número 1. Títulos, finales, reinado absoluto. Paquito probó con Lima, con Dinenno, con Chingoto, con Saño otra vez. Tuvo buenos momentos, pero nunca volvió a tocar ese número 1 que había conseguido con Lebrón. Y entonces, en marzo de 2024, pasó algo que nadie esperaba. Lebrón y Galán se separaron. Fue de las situaciones más tensas que yo recuerdo. En Doha, Lebrón tuvo una de sus mayores calentadas en plena pista. Una bronca monumental que quedó grabada para la historia. Galán aguantó hasta que no pudo más. Se acabó. Lebrón quedó libre. Y todos pensaron lo mismo. ¿Con quién va a jugar? Porque cuando eres número 1 o ex número 1, no puedes juntarte con cualquiera. Necesitas a alguien de tu nivel. Alguien que te ayude a lograr de nuevo lo que ya conseguiste con Ale. Y ahí estaba Paquito, jugando con Saño en una versión 2.0 de una pareja antigua. Les iba bien, pero no destacaban. Y cuando Lebrón llamó, Paquito no dudó. Dejó a Saño y dijo que sí. La foto que subieron a Instagram fue igualita a la que habían subido 5 años antes. Paquito a lomos de Lebrón, los dos sonriendo, con la misma ilusión en la cara. Muy felices por estar de vuelta. Después de 5 años nos juntamos con muchas ganas de dar todo en la pista. Empieza un reto apasionante. El mundo del pádel se volvió loco. Los aficionados españoles veían el regreso de sus ídolos, los que habían puesto el pádel español en lo más alto. La expectación era brutal. ¿Habrían aprendido de sus errores? La respuesta llegó rápido, y fue la que nadie quería escuchar. Desde el primer torneo algo no encajaba. Lebrón quería jugar
jugar rápido, ir hacia adelante, presionar. Paquito, con 35 años ya, prefería controlar más, defender atrás cuando hacía falta, gestionar la velocidad de los partidos. Dos ritmos y diferentes formas de entender el pádel, y ninguno de los dos quería ceder. Los resultados no acompañaban. Llegaron a semifinales en Sevilla, su mejor actuación. Pero en el resto de torneos, caídas prematuras. Octavos, como mucho cuartos. Alguna caída en 16avos que dolía. Nada que ver con lo que habían hecho en 2019. Y lo peor, las actitudes volvieron. Las miradas de reproche y las explosiones. En Chile, durante un partido, el entrenador Rodri Ovide intentó darles una indicación. LeBron lo ignoró. Paquito fue captado por las cámaras diciendo: "No me acordaba de su temperamento". La tensión era evidente. El proyecto se estaba cayendo a pedazos. El entrenador que había llegado con la misión de controlarlos estaba completamente superado. En el banquillo, cuando los dos empezaban a pelear, Ovide no podía hacer nada, solo mirar con impotencia. Los periodistas empezaron a escribir artículos que desgastaban poco a poco a la pareja. El peor fracaso posible. Una separación que ya estaba anunciada. Porque ese era el problema real. No era solo que no funcionaran tácticamente, es que se estaban destruyendo en público. Cada partido era un espectáculo bochornoso donde los dos dejaban claro que la culpa era del compañero. Nunca hacían autocrítica. 3 meses, 85 días exactamente desde que se juntaron hasta que se separaron oficialmente. Un proyecto que nació muerto. Una ilusión que duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. En junio de 2024 saltó la bomba. LeBron se iba con Martín Dineno. Paquito quedaba libre otra vez. Los superpibes argentinos, una de las parejas más queridas del circuito, se rompían también. Estupa sin compañero, las parejas se rompieron una tras otra. LeBron publicó un mensaje en Instagram: "Pacorro, amigo, esta vez no ha podido ser como nos hubiera gustado. Gracias por aceptar el reto y darlo todo. Agradecido por estos meses contigo. Te deseo mucha suerte en tu nuevo proyecto. Eres muy grande. Vamos a disfrutar juntos del último baile en Málaga". Palabras bonitas, pero vacías, porque todos sabían la verdad. Habían fracasado claramente, y esta vez no había excusas. No podían decir que eran jóvenes e inmaduros. No podían decir que no se conocían. Llevaban 5 años diciéndose que la amistad era más importante, y a la primera de cambio habían vuelto a hacer exactamente lo mismo: destruirse. El último torneo fue en Málaga. Llegaron a semifinales, curiosamente, como si quisieran demostrar que podían, pero cayeron contra Chingalán, que estaban imparables, y se despidieron. Para siempre, esta vez sí. Porque la realidad es loquísima. LeBron y Paquito, cada uno por lo individual, son dos jugadores buenísimos. Individualmente, unos genios. Y la lógica nos lleva a pensar que juntos también serán dos bestias. Pero en la práctica no compaginaban porque su carácter choca. Y por más que lo intenten, por más que se convenzan de que esta vez será diferente, siempre acaban en el mismo sitio, explotando. Y lo jodido es que ellos lo sabían. No es que fueran ingenuos. En 2019 ya explotaron. Ya sabían cómo acababa esta película. Pero 5 años después se convencieron de que habían cambiado. Y no pudieron. O no quisieron. Porque a la primera racha mala volvieron a hacer exactamente lo mismo. Mirarse mal. Reproches y críticas, porque LeBron es un jugador con temperamento. Cuando las cosas van bien es imparable. Pero cuando van mal se frustra y necesita desahogarse en ese momento. No puede guardarse nada. Para bien y para mal. Paquito es diferente, aunque temperamental, pero sabe mantener las formas al menos dentro de la pista. Pero esa rabia se va acumulando. Y cuando revienta, revienta de verdad. Y esa mezcla de uno que explota constantemente y otro que acumula hasta que no puede más es una bomba de relojería. Solo era cuestión de tiempo. Y mira, hay ejemplos en el pádel de parejas que funcionan siendo dos caracteres fuertes. Coello y Tapia, por ejemplo. Los dos tienen personalidades brutales, los dos súper competitivos, pero han encontrado la forma de complementarse y respetarse. En cambio, LeBron y Paquito nunca encontraron ese equilibrio. Hay parejas que funcionan por química y otras por amistad. LeBron y Paquito funcionaron por ambición pura, que es lo que los llevó a conquistar el número 1 en 2019. Pero esa misma ambición, sin control, se convirtió en su mayor enemigo. Porque la ambición es brutal cuando funciona. Te lleva a entrenar más duro y no conformarte con llegar a las finales. Pero cuando no sabes gestionar que a veces perderás, que a veces tu compañero fallará o que simplemente no has tenido un buen día, acabará explotando la pareja. Porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si no sabes jugar en equipo, estás jodido. El pádel es un deporte de parejas, y las parejas no funcionan con dos egos gigantes peleando por ver quién tiene razón. Pero con esto podrás pensar, entonces ¿por qué Galán aguantó tanto con LeBron? Pues porque Galán tuvo una paciencia infinita, pero hasta él tuvo un límite. Y si Galán, que es probablemente el jugador más profesional y equilibrado del circuito, no pudo con LeBron, ¿cómo iba a poder Paquito, que tiene un carácter igual de fuerte? A finales de 2024 y principios de 2025, LeBron se juntó con Estupa, una pareja que empezó como un avión, 4 finales en los primeros 5 torneos, un título en Cancún. Parecía que LeBron había encontrado el compañero perfecto, uno que aguantaba sus explosiones y podría volver al número 1. Pero la historia se repitió. Otra vez, las explosiones volvieron. En Valladolid, LeBron tuvo una bronca monumental con su entrenador Pozzoni que quedó grabada para la posteridad. Y en octubre de 2025, en Egipto, tras perder en octavos contra Garrido y Campañolo, la pareja se rompió. 3 meses y medio. Eso duró el proyecto LeBron y Estupa de 2025.
2005. Empezaron con 4 finales y acabaron destrozados casi sin poder compartir un banquillo. LeBron llamó a Leo Augsburger, un chaval de 21 años con una potencia descomunal, y desde entonces juegan juntos. Stupa volvió con Dineno, los superpibes otra vez por tercera vez en sus carreras. Y surge la pregunta de nuevo, ¿aguantarán Leo y LeBron lo suficiente para que la pareja de sus frutos? Paquito, por su parte, ha seguido su propio camino de parejas. En 2025 jugó con Bergamini, no funcionó. Luego con John Sanz desde septiembre. Tuvieron buenos resultados, llegaron a semifinales en Barcelona. Pero en la rueda de prensa después de ganar, cuando les preguntaron por la separación que ya habían anunciado, la cara de John era un poema. Estaba serio como nunca. Y Paquito quitó hierro al asunto, pero se notaba la tensión. Para 2026, Paquito se ha juntado con Fran Guerrero, otro andaluz, uno de los jóvenes que más ha despuntado. John Sanz ha vuelto con Coqui Nieto, con quien fue campeón del Finals en 2024. Stupa se junta con Mike Yanguas. Dineno probablemente con Momo González. Un baile de parejas brutal donde todos buscan encajar con alguien. Todos menos LeBron y Paquito, que cada uno sigue su camino. Separados, para siempre. La historia de LeBron y Paquito es la historia de lo que pudo ser y no fue. De un talento brutal desperdiciado. Y eso es lo que más duele. Que no aprendieron ni maduraron durante esos 5 años de separación. Hay un dicho que dice que la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Volvieron a juntarse sin cambiar nada ni trabajar en lo que realmente fallaba. Que no era la táctica ni el físico. Era la cabeza y la gestión emocional. Y la lección es clara. En el deporte, como en la vida, no basta con ser bueno. Tienes que saber trabajar con otros. Controlar tu carácter y gestionar tu ego por muy bien que se te dé ese deporte. Aceptar que a veces tu compañero va a fallar y que cuando falle, tu trabajo es levantarlo, no hundirlo más. Porque si no, por muy alto que llegues, la caída puede ser muy dura. Y ellos cayeron 2 veces. ¿Cuál crees que fue el mayor error de esta pareja? ¿Crees que deberían haberlo intentado una segunda vez o fue un error desde el principio? Déjalo en comentarios. Nos vemos en el siguiente.